Las fracturas de cadera en las personas de la tercera edad son consideradas uno de los principales problemas de salud asociados al envejecimiento. Hoy les vamos a hablar de cómo se puede prevenir una fractura de cadera y qué hacer, ¿no?, en el caso de tenerla. Hablamos con un especialista en traumatología del Hospital Recoletas. Jonathan, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias. Chao. Bueno, pues estamos viendo, ¿no?, cómo hay un alto porcentaje de personas mayores, ¿no?, que tienen fracturas de cadera, ¿no?, debido a ese envejecimiento de la población. Sí, desafortunadamente los últimos datos indican que en España al año tenemos de 40.000 a 45.000 casos de fracturas de cadera, asociados mucho en esa población entre la sexta y novena década de la vida, ¿vale? No es lo mismo tener 60 años o tener 90 años, pero ya a partir de esa edad, a partir de los 50, sobre todo el hueso, la calidad del hueso va siendo menor. Se pierde esa resistencia que tiene el hueso frente a un golpe, y eso asociado a la osteoporosis pues es un factor de riesgo importante para la fractura de cadera. Una cifra alta, ¿no? No sé. Es muy alta, es muy alta, es muy alta. Esto se debe a que tenemos una población que cada día más tiene una esperanza de vida mayor, afortunadamente, nuestra población tiene pero claro, esto trae consigo este tipo de consecuencias. ¿Cuáles son las causas? Sí que hay un alto porcentaje, ¿no?, de caídas, pero hay otros motivos. Sí, aparte de las caídas, que es el mayor porcentaje, hay que resaltar que son caídas por traumatismos de baja energía. No son altos impactos, no son accidentes de tráfico, son unas caídas muy banales, por así decirlo, y en ocasiones ni siquiera es por caída. Generalmente en ocasiones se rompe la cadera y luego se cae el paciente, y se rompe por un mal giro. Eso es una de las causas, las caídas. ¿Por qué? El por qué. La osteoporosis juega un papel relevante en esto, factor de riesgo de la osteoporosis. Sabemos que la osteoporosis como enfermedad metabólica disminuye esa fragilidad, esa resistencia del hueso, lo hace más frágil, y esto es un gran factor de riesgo. La edad, sexta, novena década de la vida. Las mujeres, la relación de caída de mujeres es por 3 mujeres, un hombre se fractura. ¿Por qué? Porque las mujeres, su pérdida de densidad ósea es más rápida que la de los hombres, y eso sumamos la osteoporosis, la menopausia, perdón, la menopausia, que ese bajón de estrógenos se relaciona mucho con la fragilidad del hueso. Es un lado. Luego el tabaco, el alcohol, enfermedades asociadas que tenga el paciente, enfermedades de tiroides que causan causan fragilidad ósea, alteraciones intestinales, problemas de calcio, vitamina D, y luego todo lo que tiene que ver en el domicilio del paciente como tal, lo que llamamos la barrera arquitectónica. Cables sueltos, las alfombras que no está bien iluminado, el paciente se levanta a la madrugada al servicio, se cae porque tropieza, o en la calle los baches, las escaleras, las calzadas mal establecidas, en fin. Son una serie de cosas que ocasionan fracturas de cadera. Sí, que al final, como decimos, estas fracturas de cadera, la mayoría de las veces encima son en los propios hogares. Sí, es en los propios hogares, por supuesto. La gran mayoría es en los hogares, por lo que decimos, porque no tenemos un domicilio adecuado para ese tipo de cosas, porque en muchas ocasiones el anciano vive solo, entonces es autónomo. Afortunadamente la gran mayoría son autónomos, pero en esa autonomía pues quizás corren ese riesgo mayor. ¿Se puede prevenir este problema, Jonathan? Sí, se puede prevenir de muchas formas. Hay mucha gente que no lo sabe, pero la gran mayoría del depósito de calcio y vitamina D se alcanza a los 30 años. Después de los 30 años esto ya viene siendo menos. Entonces hay que empezar desde esa edad, 30 años o incluso menos, porque hay que tener unos niveles de calcio y vitamina D suficientes para cuando llega a la tercera edad o edad avanzada, esa pérdida brusca de masa ósea no sea tan fuerte. No es lo mismo llegar con un buen depósito de calcio a no llegar con ello. Vale, entonces, esa es una forma. En la edad adulta, 30 años, hay que prevenir eso. Segundo, tratar la osteoporosis. Si ya hay una osteoporosis diagnosticada, hay que tratarla. Hay fármacos para ello, hay que tratarla. Tercero, el ejercicio. Caminar. Caminar es el mejor ejercicio, y potenciar un poco lo que es la fuerza en las piernas, la fuerza de caderas, de rodilla, para evitar las caídas. Tercero, evitar tabaco, evitar alcohol. Los medicamentos que toman los pacientes, corticoides, en esas enfermedades crónicas los corticoides van debilitando el hueso, hay que intentar evitar eso. Esos medicamentos tranquilizantes, los sedantes, los hipnóticos, que te ocasionan
alteraciones para marchar, para caminar, eso también habría que intentar evitarlos. Bueno, eso es más o menos lo que... Hay que decir que el 97%, ¿no?, de las roturas de cadera pueden operarse, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento? Vale. El tratamiento ideal es quirúrgico, es lo ideal porque es lo que más te va a recuperar la funcionalidad que tenía el paciente. Y sí, un gran alto porcentaje, más por encima del 90%, se operan. ¿Por qué no se operan las otras? Porque el paciente probablemente por la condición que tiene no va a tolerar la cirugía, por el alto riesgo quirúrgico que tienen, pues probablemente esos pacientes son los que no se operan. El resto de pacientes se operan. ¿Cómo se operan? Hay varias modalidades, depende del tipo de fractura, se puede colocar tornillos, que es lo más simple por así decirlo, o un clavo, o una prótesis. ¿De qué depende colocar lo uno o lo otro? Del tipo de fractura, y en la prótesis varios tipos, depende un poco también del tipo de fractura. ¿Lo mejor para el paciente? Lo mejor para el paciente, cada paciente es un mundo, cada fractura es un tipo de fractura, entonces lo que hay que saber es escoger el implante adecuado, ¿vale? Pero no podemos decir que una prótesis sea mejor que un clavo, porque una prótesis es para un tipo de fractura y un clavo para otro tipo de fractura. Entonces, lo mejor es lo que el paciente requiera en su momento, o lo que su fractura requiera en su momento. Es lo mejor. Una vez que se opera al paciente, claro, no es lo mismo a un paciente, ¿no?, de 60 años que de 80. ¿Cómo va a ser la calidad de vida después? Siempre hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta eso con el paciente, con la familia, hay que tener en cuenta qué hacía el paciente antes de operarse. Si era un paciente autónomo y activo, pues sabemos que esa recuperación va a ser mucho más fácil, a que si es un paciente ya de edad avanzada, poco activo, dependiente de otras personas para esa recuperación va a ser más complicada. Es un manejo multidisciplinario, no solamente es traumatólogo, es también el geriatra, porque esos pacientes no solamente tienen una fractura de cadera a los 80 años, tienen hipertensión, tienen diabetes, problemas renales, tienen anemia. Entonces, bueno, todas estas morbilidades asociadas pueden empeorar un poco el proceso. Entonces, lo que hay que hacer es una rehabilitación precoz, movilizar rápidamente a esos pacientes, ponerlos de pie rápidamente, evitar que estén mucho tiempo encamados, porque el estar mucho tiempo encamados puede ser devastador para el paciente. Estar en cama durante 2-3 meses te puede dar una infección respiratoria, infección de orina, una escara, cosas que aumentan la mortalidad en este tipo de casos. Pero para un paciente que sea algo más joven, ¿puede llevar luego una vida totalmente normal? Sí, un paciente joven puede el objetivo es recuperar la funcionalidad que tenía previo a la fractura, y por supuesto, si es un paciente joven, 60, 70 años, que no tiene ninguna enfermedad asociada, por supuesto, ese es el objetivo, recuperarlo siempre a como estaba. No mejor, no, igual, por lo menos igual. Pues Jonathan, muchísimas gracias por habernos acercado, ¿no?, a todos